Muchachos, les voy a compartir la segunda parte de uno de los temas que estamos viendo del 2.1. En el tema pasado vimos cómo sacar los ángulos de las funciones trigonométricas. En este tema vamos a ver cómo se obtienen tanto los lados como los ángulos utilizando funciones trigonométricas, pero únicamente estas, recuerden que se utilizan en los triángulos rectángulos. Para poder obtener valores de lados y ángulos, debemos de conocer como mínimo dos datos, un ángulo y un lado o dos lados. Si solo conocemos un ángulo o un lado, no vamos a poder utilizar estas funciones porque, si ustedes recuerdan, las razones que estábamos manejando constan donde ustedes sustituían dos valores, ya sea de cateto opuesto hipotenusa, adyacente hipotenusa o opuesto y adyacente, y sacaban ustedes este ángulo. Entonces, por lógica, si nosotros queremos despejar una función para obtener un ángulo, debemos de conocer dos lados. Entonces, aquí les puse algo importante, la razón trigonométrica de cada función la vamos a sustituir con los dos datos que conocemos, que fueron los ejercicios que me hicieron en la actividad primera, para que nos quede una incógnita, que en esos ejercicios la incógnita que nos quedaba era el ángulo. Y en base a esta vamos a despejar la ecuación. Aquí les puse una notita que es muy importante. Depende de los datos que tengamos, elegiremos una función, porque ya ahora a partir de este tema ya no vamos a utilizar las tres funciones para encontrar los ángulos faltantes o los lados. En el ejercicio pasado lo hicimos así para que ustedes comprobaran que con las tres funciones les daban los resultados, pero yo les daba el valor de los tres lados, ahora no. Ahora, partiendo de dos datos, vamos a tener o a obtener los lados o ángulos que nos falten. Por ejemplo, supongamos que nos dan el siguiente triángulo. Si se fijan, nos dicen que debemos de sacar el ángulo A y el ángulo B. Y el lado que falta, que en este caso vendría siendo C minúscula, recuerden que les dije que el lado opuesto a los ángulos son esa misma letra pero en minúscula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les hice como una serie de pasos para que identifiquen de manera más rápida cómo le deben de hacer. Entonces, como primer paso, lo que tienen que hacer es identificar la información que te da. Entonces, nos están dando dos lados. Con estos dos lados ya vimos que la premisa es conocer dos datos. Entonces, con estos dos lados nosotros vamos a poder obtener un ángulo. Y siempre que queramos sacar un ángulo, debemos de conocer, como ya lo habíamos visto en un principio y los volví a decir ahorita, los dos lados, para que nos quede como incógnita el valor del ángulo, como lo que hicimos en los ejercicios pasados, por ejemplo. Ese es el primer paso. Hay que identificar la información. Ya vimos que tenemos dos lados. Número dos, decidir cuál ángulo obtendremos primero para definir quiénes son los catetos. Si se fijan, aquí no solo tenemos el valor del ángulo recto, que sería este de 90 grados. Entonces hay que sacar el ángulo A y el ángulo B. Entonces, volviendo como repaso de lo que vimos anteriormente, si vamos a sacar el ángulo B, el opuesto va a ser 12 y el adyacente 5. Si vamos a sacar el ángulo A, el opuesto va a ser 5 y el adyacente 12. Entonces ya identificamos los datos que tenemos y si vamos a empezar a sacar ángulos, que es lo primero que vamos a hacer, es identificar respecto al ángulo que trabajemos quiénes son los catetos. Si vamos a sacar el valor de B, identificamos qué función nos involucra los dos catetos que conocemos para el primer ángulo. Entonces, este es el ángulo B. Conocemos respecto al ángulo B el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ojo en esto, muchachos, porque esto es bien importante que ustedes pongan atención de cómo saber cuál función vamos a utilizar. Si queremos conocer el ángulo B, tenemos que buscar una función trigonométrica que nos involucre los dos lados que conocemos. En este caso sería el cateto opuesto, que es 12, y el cateto adyacente, que es 5. ¿Qué función trigonométrica de estas nos involucra los datos que conocemos, que sería cateto opuesto y adyacente? Sería tangente. Ojo, si alguien me dice, pues seno y coseno tiene opuesto y tiene adyacente, pero no necesitamos para nada la hipotenusa, no queremos calcular hipotenusa y aparte tendríamos dos incógnitas.
la incógnita del ángulo y la incógnita de la hipotenusa, entonces ahí no podemos despejar. Entonces, con los datos que nos da el problema y para sacar el ángulo B, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces vamos a utilizar tangente. ¿Y cómo vamos a sustituir, muchachos? Aquí nos va a quedar tangente de B, que es el ángulo que estamos sacando, nos dice que es igual al cateto opuesto, que vale 12, sobre el cateto adyacente, que vale 5. Y ya saben que este procedimiento es en la calculadora. Damos tangente de la menos 1 de 12 sobre 5 y el valor de nuestro ángulo B es 67.38. Entonces, lo primero fue identificar qué función trigonométrica nos involucra los dos lados que conocemos. Respecto a B fue opuesto y adyacente. La función que nos involucra opuesto y adyacente es tangente. Posteriormente nada más sustituimos y sacamos el resultado con la calculadora. Ahora bien, si queremos sacar el valor de A, respecto al ángulo A, acuérdense que nuestros catetos cambian. Ahora el opuesto va a ser 5 y el adyacente 12. ¿Qué función nos involucra cateto opuesto y adyacente? La misma, tangente. Ni seno ni coseno, entonces sería tangente. Volvemos a sustituir. Tangente del ángulo es igual al opuesto, que ahora es 5, sobre el adyacente, que aquí es 12. El resultado lo obtenemos con la calculadora y nos queda tangente a la menos 1 de 5 sobre 12 y el ángulo mide 22.62 grados. Si se fijan, es el procedimiento que hicimos en la clase pasada, pero ahora solamente estamos utilizando una función trigonométrica. ¿Por qué? Porque no conocemos el valor de los tres lados. Entonces tenemos que identificar con los lados que nosotros conocemos qué función podemos utilizar para poder calcular el valor del ángulo que ustedes quieran. Entonces, el número 5 es comprobar que los ángulos que calculamos son correctos. Recuerden que la suma de esos dos ángulos que estamos calculando nos debe de dar 90 grados. En el ángulo A nos dio 67.38, más el B 22.62. Si se fijan, nos da 90 grados, más el recto, que sería C, pues nos suman los tres, 180. Entonces, con esto estamos seguros de que nuestro cálculo es correcto. Si no nos da la suma, los 90 grados de los dos ángulos que estamos calculando, debemos revisar qué estamos haciendo mal. Si estamos utilizando una función que no es la correcta o si estamos utilizando los valores de los catetos mal. Ahora, fíjense bien. Para encontrar el valor del lado restante, nosotros conocemos ya B, conocemos el ángulo A, conocemos estos dos lados y ahora nos hace falta conocer la hipotenusa. Tomen en cuenta estas observaciones que les estoy poniendo como apunte. Para encontrar cualquier valor del lado, debemos conocer siempre por lo menos un lado y un ángulo. Si ustedes quieren encontrar lados, la premisa es conocer ángulo, por mínimo un ángulo y un lado. Si ustedes quieren conocer ángulos, deben de conocer mínimo dos lados. Si no, no podemos obtener esos valores. Decidir respecto a cuál ángulo vamos a trabajar para obtener el valor del lado que nos falta. Con cualquier ángulo que ustedes trabajen, ya sea A o ya sea B, una vez que ya tengan su valor, lo pueden obtener, les va a dar el mismo resultado. Entonces, se los voy a comprobar. Fíjense bien. Si trabajamos respecto a B, para obtener el lado que nos falta, las opciones que tenemos son las siguientes. Respecto al ángulo B, el ángulo B nos midió 67.38 grados. El cateto opuesto es 12 y el cateto adyacente es 5. Entonces, debemos buscar una función que nos involucre un lado y el ángulo con el que estamos trabajando. Entonces, ahora bien, si nosotros estamos trabajando respecto al ángulo B, tenemos que buscar una función trigonométrica que nos involucre un lado que conocemos y la hipotenusa, que es la incógnita que tenemos. ¿Por qué? Porque conocemos este ángulo y su cateto opuesto, ya son dos datos, y la incógnita, que es la que vamos a despejar. Entonces, fíjense bien, si alguien me dice, yo les voy a preguntar, ¿qué función vamos a utilizar de estas tres? De cajón, tangente, muchachos, la vamos a eliminar. ¿Por qué?
porque tangente nos involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente. No necesitamos saber cuánto mide ni cateto opuesto ni cateto adyacente, porque el dato ya lo tenemos. Ahora alguien me dice, ¿podemos utilizar seno? Sí, porque si utilizamos seno tenemos el valor del ángulo, tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa, que es la incógnita. Entonces, vamos a sustituir con seno. Seno, y hay que transcribir aquí ya los valores de los ángulos. Esto es nuevo porque habían sacado ustedes ángulos. Ahora vamos a sacar lados. Entonces ponemos seno del ángulo con el que estamos trabajando, que es 67.38, es igual al cateto opuesto, que es 12, sobre la hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa es el lado que queremos conocer, la incógnita que tenemos. Ojo en los despejes, si se fijan aquí tenemos dos valores y una incógnita. Esto es como si fuera una ecuación. Entonces, hipotenusa está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando al seno de 67.38 igual a 12. Pero tenemos que dejar sola la hipotenusa. Entonces, el seno de 67.38, como pasó multiplicando hipotenusa, ahora lo vamos a regresar dividiendo. Y lo único que tenemos que hacer es este procedimiento en la calculadora, que nos quedaría 12 entre seno de 67.38, la hipotenusa nos va a dar igual a 13. Ahora bien, déjenme les explico los procedimientos con calculadora. Hay dos opciones de calculadora. La primera es poner de manera directa 12 entre sin de 67.38 y le van a dar igual y en automático les va a dar este resultado de 13. Tomen en cuenta esta nota. Para sacar ángulo se presiona directamente la tecla sin, cos o tan. Depende de la que utilicen para obtener el valor. Es como en los ángulos, no va a ser como en los ángulos que ponemos shift o segunda función. Entonces, este es un procedimiento con una calculadora. Poner de manera directa 12 entre el seno de 67.38 y dar igual, y en automático nos da 13 con una calculadora, si estamos utilizando seno. Con la otra calculadora es nada más cambia aquí un dato. Vamos a poner 12 entre 67.38 y luego presionan sin y dan igual. Y entonces en algunas calculadoras en automático también les va a aparecer 13, o en otras calculadoras si les salen decimales, quiere decir que les está sacando el seno de 67.37, entonces le tienen que dar otro igual. Entonces nada más ustedes identifiquen cómo es su calculadora, pero normalmente es poner 12 entre 67.38 y le presionan la tecla sin. Pero ahora nos vamos a regresar para explicarles otra situación de este problema. Entonces, si nos faltaba sacar la hipotenusa, ya vimos por qué se puede sacar hipotenusa con seno, porque nos involucra el cateto opuesto que conocemos y la hipotenusa que no conocemos. Ahora bien, alguien me puede decir, pero coseno también lo podemos utilizar, maestra. Claro que sí. Coseno también lo podemos utilizar porque sabemos el valor del ángulo B y conocemos el cateto adyacente. Entonces, nada más lo único que vamos a hacer es sustituir la función coseno, que sería del ángulo B, que en este caso 67.38, que es igual al adyacente, que nos da 5 sobre hipotenusa, mismo despeje que acá. Hipotenusa pasa multiplicando y el coseno de 67.38 lo regresamos dividiendo. Entonces va a ser 5 entre coseno de 67.38 nos da 12.99, redondeamos a 13. Entonces alguien me va a decir, pues tengo que utilizar las dos. No, no es necesario que utilicen las dos. Ahorita es para ejemplificarles que usando ya sea seno o coseno pueden sacar el valor de hipotenusa y el por qué pueden utilizar una u otra. Y esto es para que ustedes vean que con seno o con coseno el valor de la hipotenusa va a ser el mismo, 13 aquí, 13 acá. En estos ejercicios ya solamente van a estar haciendo uso de una de las dos cuando aplique, porque hay ejercicios donde solamente aplica una si no conocen el otro cateto o cualquiera de estos dos. Aquí como conocen los dos catetos pueden utilizar seno y coseno, cualquiera de las dos. Y ojo con esto,
Nada más es saber despejar bien. Ojo con los despejes, porque esa es la clave para que el resultado de las calculadoras les dé correcto. Entonces, esto fue, muchachos, para obtener el lado que nos faltaba si trabajamos con respecto a B. Ahora bien,